Cálmate, compa, todo está bien. Comedia y horror. Evil Dead. ¿Y qué pasó ayer? 2 ejemplos de sinopsis. Primero que todo vamos a ver rápidamente qué es una sinopsis, para qué sirve, cuál es su principal objetivo. La sinopsis es un pequeño escrito medianamente largo en el que va el argumento de la película con el fin de llamar la atención, incluso haciendo uso de pequeños spoilers o pequeños guiños para que el espectador tenga el interés, le den las ganas, le nazcan para querer ver una película. Básicamente debe tener un planteamiento, un desarrollo, como un resumen, pero no puede ser del todo un resumen, ya que si bien contiene gran parte de la película en su texto, no puede contarla realmente, ya que algo muy importante, algo indispensable que tiene que tener una sinopsis, es el factor intriga. Me invade la duda. Esa duda que hace que uno como espectador se pregunte realmente qué es lo que va a pasar y le den ganas específicas de colocar en el acto la cinta. Ay, me invaden tantas dudas. En este caso el argumento debe ir acorde al tono de la película que necesita, como en Evil Dead. La película es de terror, la sinopsis es de terror. Él ya viene. Como en ¿Qué pasó ayer? La película es de comedia, su sinopsis es de comedia. Decir que no hay criatura más hermosa, elegante y majestuosa que esta. 2 días antes de su boda, Doug y 3 amigos viajan a Las Vegas para una fiesta inolvidable y salvaje. De hecho, cuando los 3 acompañantes despiertan la mañana siguiente, no recuerdan nada ni encuentran a Doug. Con poco tiempo por delante, los 3 amigos intentan recordar sus pasos y encontrar a Doug para que regrese a Los Ángeles a su boda. Ya vimos cómo se nos explica la película sin hablarnos específicamente de su desarrollo concretamente. Se utilizan términos como Doc, por ejemplo, que no es protagonista en la película, pero se enfatiza que es la problemática inicial. Se nos especifica la problemática y a partir de ahí nosotros como espectadores queremos saber quiénes son estos 3 amigos que no se nombran, los cuales realmente son los protagonistas de la cinta. Sin embargo, a mi punto de vista, esta sinopsis es algo técnica porque no sabe utilizar términos claves que conecten con uno como espectador concretamente. Por ejemplo, el Evil Dead. En una remota cabaña en el bosque, 5 amigos descubren un libro de la muerte y sin querer convocan a un demonio antiguo. Las entidades malévolas poseen a cada persona hasta que solo uno queda intacto para sobrevivir. Ya vieron esta terrorífica sinopsis. La verdad, esta sinopsis, la de Evil Dead, tiene más problemas que la otra, y explico por qué. Porque casi no conecta con uno. De hecho, menciona cosas muy fantasiosas que no dejan en realidad la posibilidad de uno preguntarse algo. Por lo que realmente esa sinopsis quedaría mucho mejor de otra manera. Una manera más conectiva. Con el objetivo de rehabilitar a su consternada amiga, 5 chicos quedan atrapados en medio de una tormenta, en una cabaña que a la larga parece normal, pero con el paso del tiempo se darán cuenta que no es lo que parece. Viéndose envueltos en una serie de sucesos paranormales que no solo pondrán en peligro su cordura, sino su propia vida. ¿Ya ven cómo mejora? En vez de decir simplemente tan explícitamente libro de los muertos y eventos paranormales, mencionamos una problemática más cuestionable, una que nos deja intriga y nos hace sentirnos más inmersos en ese terror y en ese misterio que tiene que rodear la sinopsis.
Lo mismo para qué pasó ayer. Si bien la sinopsis cumple con dejar al espectador una pregunta, bueno, pues no es del todo... digamos que le falta picante, un poco de sal y pimienta. Por decir, sería mucho mejor de esta manera. Tras una larga noche de fiestas, 3 amigos se levantan con amnesia. Con un amigo desaparecido y llenos de problemas, estos 3 locos deberán descubrir qué hicieron realmente para llegar a este punto y solucionar todo su dilema. Y así le metemos ají, aderezo, comino y todo lo que queramos para poder que se genere ese picor y esa intriga, ya que una sinopsis así como así se va a ir completamente disvariada en el mundo de las sinopsis simples y sencillas. Por eso es importante realizar una informa sustanciosa, con caldito, con papita, llena de sabor, para poder tener un producto mucho mejor. Un poquito de cayena y sal de Colima para agregar a nuestra carne extra sabor. En otras palabras, dinos el argumento, empatiza con el público, deja muchas dudas y aderezalo para que conecte con el espectador. Digo, ¿quería chingar conmigo? No, nadie te quiere chingar, soy de los tuyos, odio a Godzilla. Hey, a vosotros os digo que os suscribáis ya mismo, dadle a me gusta, compartidlo, dadle a la campanita y sigamos creciendo, comunidad de amantes del entretenimiento audiovisual. Señoras y señores, ¿qué pasó ayer en Evil Dead? 2 ejemplos de sinopsis. Los amo.